¿Qué harías si, después de más de un año de haber roto con el amor de tu vida, la encontraras en un aeropuerto con un bebé en brazos? Un bebé que tiene exactamente los mismos ojos que tú. ¿Qué pensarías si supieras que la última conversación que tuvieron estuvo llena de malentendidos y dolor, y que, a causa de ello, ella decidió que no eras lo suficientemente bueno para su hijo? La historia de Mateo y Valentina es una de esas que nos enseñan que el destino a veces es cruel, pero que al final, el amor verdadero siempre encuentra un camino para prevalecer. Es una historia de reencuentros, de segundas oportunidades, de un amor tan grande que ni siquiera el tiempo o la distancia pudieron extinguir, y de un pequeño milagro que, sin saber, unió a dos corazones rotos en uno solo. Lo que comenzó como un amargo reencuentro en el aeropuerto de la Ciudad de México se transformó en la oportunidad que ambos necesitaban para sanar, para perdonarse y para construir un futuro que, sin saber, ya estaba escrito en las estrellas. Agárrense bien, porque lo que están a punto de escuchar es un viaje emocional que les recordará que a veces, lo que más tememos perder es lo que más nos está esperando. Era una tarde caótica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El constante ir y venir de la gente, el sonido de las maletas arrastrándose y las voces que se mezclaban en un torbellino de actividad creaban una atmósfera que para muchos era estresante, pero para Mateo era simplemente el sonido del progreso. Él, un hombre de 36 años, acababa de regresar de una exitosa negociación en Japón que había posicionado a su empresa, Ecosoluciones México, como la líder en tecnología sustentable en toda Latinoamérica. Caminaba con la seguridad de un hombre que lo había logrado todo, hasta que sus ojos se encontraron con la silueta de una mujer que había dejado una huella indeleble en su alma. Allí estaba Valentina García, su exnovia, el único cabo suelto en la historia de su vida. Pero no estaba sola. En sus brazos acunaba a un bebé, un pequeño bulto que, de alguna manera, se sentía como el golpe más fuerte que jamás había recibido. El mundo entero se desvaneció a su alrededor. El ruido, la gente, el estrés, todo se convirtió en un silencio atronador. Lo único que existía en ese momento era él, Valentina, y ese bebé con unos ojos tan extrañamente familiares que le resultaba imposible ignorar. Esos ojos zafiro, de un azul tan profundo como el océano, eran el espejo exacto de los suyos. Fue un momento que lo cambió todo para siempre. Un momento que marcó un antes y un después en sus vidas. Y él, que había cerrado contratos multimillonarios sin inmutarse, se sintió de repente como un niño perdido, sin saber cómo reaccionar ante lo que sus ojos le mostraban. «¿Es tu bebé?». La voz de Mateo se rompió en un susurro, ahogado por la incredulidad que se había apoderado de todo su ser. Valentina apretó al bebé contra su pecho. Su mirada, que una vez fue el único refugio de Mateo, ahora era fría como el hielo. Sus palabras cayeron como dagas afiladas directamente sobre el corazón de Mateo. «No es asunto tuyo. Lo nuestro terminó hace mucho, Mateo». Esas palabras fueron la confirmación del miedo que había empezado a crecer en su interior. Aquel bebé era la prueba viviente de un futuro que habían soñado juntos y que se les había escapado de las manos. Mientras observaba a Valentina desaparecer entre la multitud, llevándose consigo la respuesta a la pregunta más importante de su vida, Mateo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su éxito profesional, su imperio tecnológico, todo se sintió vacío y sin sentido. Había dedicado su vida a construir una empresa, pero había descuidado lo que realmente importaba. Había pasado un año, 2 meses y 18 días desde que Valentina se marchó de su lado, y desde entonces, su vida personal había sido un páramo desolado, un desierto sin agua ni vida. Con la mente reviviendo la última noche juntos, las palabras duras, los gritos, las lágrimas, el dolor, se dio cuenta de la magnitud del error que había cometido. El viaje en taxi a su ático en la avenida Reforma fue un borrón. ¿Qué edad tendría el bebé? ¿6?
quizás 7 meses. Las fechas se arremolinaban en su cabeza como una ruleta enloquecida, cada giro una tortura más profunda. La imagen de esos ojos azules no lo abandonaba, grabada en su retina como una herida que no dejaba de sangrar. Al llegar a su lujoso y solitario apartamento, el teléfono vibró. Era su madre, Elena. «¿Estás en casa, hijo? ¿Qué tal el viaje?» Su madre, una mujer con una intuición inquebrantable, no tardó en notar la extrañeza en su voz. «¿Qué ha pasado, Mateo? Suenas extraño». Mateo no supo cómo responder. El miedo a la verdad le impedía hablar, pero al final, la sinceridad se impuso. Vi a Valentina en el aeropuerto. Un silencio ensordecedor se apoderó de la línea. Un silencio que duró una eternidad. «¿Estaba con un bebé?», preguntó Elena finalmente, su voz apenas un susurro. El corazón de Mateo se aceleró hasta el punto de la taquicardia. «¿Sabías que tenía un hijo?». La respuesta de su madre fue como un rayo que lo partió en dos. «La vi hace unos meses en la clínica del doctor Ruiz. Estaba llevando a un bebé a revisión. Ella no me vio, pero yo... Hijo, ese niño tiene tus ojos, idénticos a los de tu abuelo Antonio». Mateo se desplomó en el sofá, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor, incapaz de procesar la información. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». La voz de su madre se llenó de arrepentimiento y tristeza. «No estaba segura y no quería causarte dolor si me equivocaba». Después de colgar, Mateo pasó una noche entera sin dormir, revisando viejas fotos de su infancia, buscando una señal, una confirmación de la verdad. Y allí estaban, los mismos ojos azules que había visto en los brazos de Valentina, mirándole desde las fotografías de su propia niñez. La verdad era innegable. Había perdido una parte de él que ni siquiera sabía que existía. La mañana siguiente, la determinación de Mateo era inquebrantable, pero las ojeras en su rostro reflejaban la tormenta emocional que había vivido. Su primer paso fue llamar a Fernanda Jiménez, la mejor amiga de Valentina, y una prestigiosa pediatra en la ciudad. La voz de Fernanda era cautelosa, llena de sospecha. «¿En qué puedo ayudarte, Mateo?». Mateo fue directo al grano, sin rodeos. «Necesito que seas honesta conmigo. El hijo de Valentina es mío». Un suspiro largo y pesado precedió su respuesta. Un suspiro que sonaba a frustración y a un secreto que había guardado por mucho tiempo. «No me corresponde a mí decírtelo. Habla con Valentina». La palabra sola que Fernanda pronunció después se clavó en su pecho como una daga, abriendo una herida aún más profunda. Ella ha pasado por mucho sola. Mientras él expandía su imperio tecnológico por el mundo, Valentina había afrontado un embarazo y la crianza de su hijo completamente sola. Había elegido el éxito profesional sobre la familia, y ahora el precio de esa decisión era la soledad de una mujer que una vez lo había amado con todo su ser. Su siguiente llamada fue a Rodrigo Pérez, su abogado y amigo de la universidad. «¿Cuáles son mis derechos si resulta que tengo un hijo que no conocía?». Rodrigo escuchó pacientemente, mientras Mateo le relataba su encuentro en el aeropuerto. La respuesta de Rodrigo fue clara, pero también cautelosa. «Legalmente podrías solicitar una prueba de paternidad y, si es positiva, reclamar tus derechos de padre. Pero te recomiendo que intentes resolver esto de manera amistosa primero. Las batallas por la custodia son duras para todos, especialmente para el niño». Las palabras de Rodrigo resonaron en su mente. No quería una batalla, solo quería conocer a su hijo, ser parte de su vida, recuperar el tiempo perdido. Decidido a seguir el consejo de su amigo, Mateo optó por la vía pacífica, pero necesitaba una confirmación más, una prueba irrefutable, una voz que no tuviera miedo de decirle la verdad. Decidió visitar al padre de Valentina, don Pedro García, un hombre que siempre lo había tratado como a un hijo. Esa misma tarde, se presentó en la casa de la familia García, en el exclusivo barrio de Polanco. El jardín, tan impecable como lo recordaba, le trajo recuerdos de tiempos más felices. Don Pedro abrió la puerta, y su expresión, una mezcla de sorpresa, reconocimiento, tristeza y resignación,
Le confirmó que su visita no era inesperada. «Mateo», dijo el hombre mayor, «supongo que este día tenía que llegar». En el momento en que don Pedro lo invitó a pasar, la mirada de Mateo se clavó en una fotografía sobre la chimenea. En ella, Valentina sostenía al bebé, ambos sonriendo a la cámara. La imagen era la prueba que necesitaba, la confirmación visual de lo que su corazón ya sabía. Sin rodeos, Mateo formuló la pregunta que lo atormentaba. ¿Soy el padre del hijo de Valentina? Don Pedro asintió lentamente y su confesión fue un golpe directo al corazón de Mateo. Valentina se enteró de que estaba embarazada 3 semanas después de vuestra ruptura. Finalmente, decidió no decírtelo porque estaba convencida de que tu carrera era más importante para ti que formar una familia. Las palabras de don Pedro confirmaron sus sospechas, pero en lugar de sentir alivio, un abismo se abrió ante él, un vacío inmenso lleno de arrepentimiento y dolor. Tenía un hijo que no conocía, que no lo conocía a él, y cuya existencia le había sido ocultada por un malentendido que había durado demasiado tiempo. Don Pedro, como si leyera sus pensamientos, le reveló el nombre del pequeño. Se llama Leo Alejandro García. El nombre resonó en la mente de Mateo como una melodía infinita. Leo Alejandro. Le había puesto su nombre como segundo nombre, a pesar de todo. La última conversación que tuvisteis, explicó don Pedro. Valentina te escuchó decir que un hijo arruinaría tus planes, que no estabas preparado para ser padre. Mateo, frustrado y con la voz quebrada, negó con la cabeza. Eso no es lo que dije. Le dije que quería estar preparado, que tenía miedo de ser como mi padre, que nos abandonó. Quería ofrecerle estabilidad, no rechazar la idea de una familia. Don Pedro le puso una mano en el hombro, con una sabiduría que solo el tiempo y la experiencia pueden dar. A veces los malentendidos causan más daño que las mentiras, hijo. Al mismo tiempo, en un luminoso estudio de arquitectura en el barrio de La Condesa, Valentina trabajaba en los planos de una casa ecológica mientras Leo dormía plácidamente en su portabebés. Su teléfono vibró, interrumpiendo su concentración. Era su hermana menor, Paula. «Le has visto, ¿verdad?» La voz de su hermana no dejaba espacio para la negación. «Papá me ha dicho que Mateo ha vuelto». Valentina dejó el lápiz sobre la mesa. Su mano temblaba ligeramente. «Me lo encontré en el aeropuerto. No fue agradable». La pregunta de Paula, la que siempre evitaba, por fin llegó. «Marta, sabes que te apoyo en todo, pero él tiene derecho a saber, y Leo tiene derecho a conocer a su padre, ¿no crees?» La voz de Valentina se elevó, llena de la ira y el resentimiento que había guardado por meses. Después de que me dijera que un hijo arruinaría sus planes, después de que eligiera su preciada empresa por encima de nosotros, Paula, sin embargo, hizo una pregunta que la hizo dudar. ¿Estás segura de que eso es exactamente lo que dijo? El llanto de Leo interrumpió la conversación, y Valentina cortó la llamada, prometiendo hablar más tarde. Al día siguiente, Mateo, consumido por la necesidad de respuestas, se presentó en la clínica pediátrica donde trabajaba Fernanda. Esperó pacientemente hasta que su turno terminó, ignorando las miradas de los demás y el eco de su propia ansiedad. ¿Estás cruzando una línea, Mateo? La voz de Fernanda era dura, pero su mirada era de resignación. Necesito respuestas, Fernanda. He hablado con don Pedro. Sé que Leo es mi hijo. Fernanda, tras cerrar los ojos, por un momento le dio la información que buscaba. No puedo violar el secreto médico, pero como amiga. Leo nació el 20 de octubre. Fue un parto difícil. Valentina estuvo sola, salvo por Paula y su padre. Dios mío, murmuró Mateo. ¿Por qué no me contactó? La respuesta de Fernanda fue un golpe en el estómago, un recordatorio de lo ciego que había sido en su búsqueda de éxito. ¿Lo dices en serio? Estabas en Singapur cerrando el negocio de tu vida, según todas las revistas de negocios. Mientras él celebraba su éxito profesional, Valentina había afrontado el nacimiento de su hijo en soledad, sin el apoyo del hombre que amaba. ¿Cómo es?, preguntó Mateo con una vulnerabilidad que sorprendió a la pediatra. Es un niño increíble.
Tiene tus ojos, tu sonrisa, es tranquilo, observador, y Valentina es una madre extraordinaria, a pesar de lo difícil que ha sido todo. Decidido a actuar, Mateo contactó de nuevo a su abogado, Rodrigo, y le contó su conversación con don Pedro y Fernanda. Podrías solicitar una prueba de paternidad y exigir derechos de visita, le explicó Rodrigo, pero te recomiendo que intentes una vía menos agresiva primero. Mateo, con la voz llena de sinceridad, dejó claro su objetivo. No quiero quitarle nada a Valentina. Solo quiero conocer a mi hijo, ser parte de su vida. Las palabras de Rodrigo resonaron en su mente. Entonces demuéstraselo. Las acciones valen más que las amenazas legales. Conduciendo de regreso a su apartamento, Mateo pasó por una tienda de bebés. Sin pensarlo 2 veces, se detuvo y entró. 1 hora después, salió con bolsas llenas de ropa, juguetes y libros para Leo. No sabía cuándo podría dárselos, pero necesitaba hacer algo, cualquier cosa que lo acercara a la realidad de ser padre. Mientras tanto, en su pequeño apartamento, Valentina cenaba con Paula. Mateo ha ido a ver a papá, comentó Paula, observando la reacción de su hermana. El tenedor de Valentina cayó sobre el plato, y le dijo la verdad, que Leo es su hijo. No tenía derecho, murmuró. Paula, con la sabiduría que la caracterizaba, le hizo ver la realidad. Esto iba a pasar tarde o temprano. La Ciudad de México no es tan grande. Podrías haberte mudado a Barcelona, a Sevilla y huir toda la vida. ¿Qué le dirías a Leo cuando preguntara por su padre? Esa noche, después de que Paula se marchara, Valentina sacó una caja de debajo de su cama. Una caja llena de recuerdos de un pasado que aún le dolía. Dentro había recortes de revistas sobre Mateo y su exitosa empresa, un ecógrafo de la primera vez que vio a Leo, y una carta que había escrito pero nunca enviado, contándole sobre el embarazo. El sonido de su teléfono la sobresaltó. Un mensaje de un número que conocía de memoria, aunque lo había borrado hacía meses. Valentina, sé la verdad sobre Leo. No busco una confrontación. Solo quiero conocer a mi hijo. Por favor, hablemos, Mateo. Con las manos temblorosas, Valentina apagó el teléfono sin responder. Sabía que esta conversación era inevitable, pero no estaba lista. Aún no. Lo que no sabía es que Mateo ya había tomado una decisión. Una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Mañana iría a su estudio. No podía esperar más para afrontar la verdad cara a cara. Y así, la mañana amaneció gris sobre la Ciudad de México. Mateo llegó temprano al pequeño edificio donde Valentina tenía su estudio de arquitectura, y esperó en su coche, ensayando mentalmente lo que diría, las palabras que utilizaría para derribar el muro que ella había construido a su alrededor. A las 9 en punto, la vio llegar, pero sin Leo. Por un momento sintió decepción, pero luego comprendió que era mejor así. Esta conversación, la más importante de su vida, sería difícil. Esperó 10 minutos más antes de entrar en el edificio. Subió las escaleras hasta el 3er piso y se detuvo frente a la puerta con un discreto letrero. García, Arquitectura Sostenible. Respiró hondo y llamó. Valentina abrió la puerta y se quedó helada al verlo. Su rostro, una máscara de sorpresa y furia. ¿Qué haces aquí? La voz de Mateo fue firme y decidida, sin rastro de duda. Necesitamos hablar, y esta vez no aceptaré un no por respuesta. Después de un momento de vacilación, Valentina se hizo a un lado, dejándolo pasar. El estudio era pequeño, pero luminoso, lleno de maquetas y planos que cubrían cada superficie. «Tienes 5 minutos», dijo cruzándose de brazos, su voz una amenaza velada. Mateo la miró directamente a los ojos y le hizo la pregunta que lo había estado atormentando desde que la vio en el aeropuerto. «¿Es mi hijo?» El silencio se extendió entre ellos como un abismo lleno de dolor y resentimiento. Los segundos se sintieron como horas mientras Mateo esperaba, conteniendo la respiración. Finalmente, Valentina asintió lentamente, su voz apenas audible. «Sí, Leo es tu hijo, pero no necesitamos tu dinero ni tu pena». La confirmación, aunque esperada, lo golpeó con la fuerza de un huracán.
Era padre. Tenía un hijo de carne y hueso, no solo una sospecha o una posibilidad. No se trata de dinero, Valentina, respondió, intentando controlar el temblor de su voz. Se trata de mi derecho a conocer a mi hijo y de su derecho a tener un padre. La risa de Valentina fue amarga, llena de dolor y desprecio. ¿Ahora hablas de derechos? ¿Dónde estaban esos derechos cuando me dijiste que un hijo arruinaría tus planes? La frustración de Mateo creció y dio un paso hacia ella, queriendo acortar la distancia entre ellos. Yo nunca dije eso. Dije que quería esperar, estar preparado. Tenía miedo de fracasar como padre, como el mío fracasó. Las lágrimas, que había intentado contener, comenzaron a brillar en los ojos de Valentina. Tus palabras exactas fueron: un hijo ahora destruiría todo lo que he construido. Mateo, desesperado, se pasó una mano por el pelo. No, lo que dije es que necesitaba consolidar la empresa para poder ofreceros estabilidad, para no tener que viajar constantemente y estar ausente. Mateo finalmente se abrió, revelando un miedo que había guardado en lo más profundo de su ser. Yo crecí con un padre que nunca estaba, que priorizó su trabajo por encima de su familia, hasta que finalmente nos abandonó. Mi mayor miedo siempre ha sido repetir ese patrón. Valentina lo miró con desconfianza, pero algo en sus ojos había cambiado, una grieta en el muro que había construido a su alrededor. Has tenido 6 meses para conocer a tu hijo, Mateo. 6 meses que nadie me va a devolver, continuó él, la voz llena de dolor y arrepentimiento. Su primera sonrisa, sus primeras palabras, momentos que perdí porque tú decidiste por mí, por nosotros. La voz de Valentina se suavizó. El dolor en los ojos de Mateo era tan real que no pudo evitar sentir empatía. Estabas en Tokio cuando nació, y luego en Singapur y luego en Dubái. Lejos, siempre lejos. La respuesta de Mateo fue un lamento sincero, una verdad que había guardado para sí mismo, porque no sabía que tenía una razón para quedarme. Justo en ese momento, el teléfono de Valentina sonó, interrumpiendo la confesión más importante de sus vidas. La expresión de Valentina cambió al instante al ver la pantalla. El color se le fue del rostro mientras escuchaba a su hermana. Voy para allá, dijo, terminando la llamada con urgencia. Tengo que irme, Leo está enfermo, tiene fiebre muy alta. Sin pensarlo 2 veces, Mateo agarró sus llaves. Yo te llevo. Mi coche está abajo y llegaremos más rápido. Valentina dudó solo un segundo antes de asentir. Su preocupación por su hijo era más fuerte que cualquier otra emoción. Agarró su bolso y cerró el estudio a toda prisa, mientras Mateo la esperaba en la puerta. El trayecto hasta el apartamento de Valentina fue tenso y silencioso. Mateo condujo concentrado, lanzándole miradas ocasionales de preocupación, mientras Valentina se aferraba al bolso con fuerza, rezando para que su hijo estuviera bien. Cuando llegaron, Paula los esperaba en la entrada del edificio, con un Leo, visiblemente febril en brazos. El pequeño tenía las mejillas rojas y respiraba con rapidez. No le baja la fiebre, explicó Paula angustiada. Ya le di la medicina que me recomendó Fernanda, pero sigue ardiendo. Mateo, de forma instintiva, se acercó, y para sorpresa de todos, incluso la suya, extendió los brazos hacia el bebé. «Déjame verlo», pidió. Paula miró a Valentina, quien tras un instante de duda, asintió levemente. Paula le entregó a Leo a Mateo, quien lo sostuvo con una naturalidad sorprendente. Era la primera vez que tenía a su hijo en brazos, y a pesar de la situación, no pudo evitar sentir una oleada de emoción, una conexión que lo unía a ese pequeño ser para siempre. Leo lo miró con los ojos vidriosos por la fiebre, esos mismos ojos azules idénticos a los suyos. «Tenemos que llevarlo al hospital», decidió Mateo, su voz llena de autoridad. «Esta fiebre es demasiado alta». Valentina no discutió. Los 4 subieron al coche de Mateo y se dirigieron al hospital infantil, más cercano. En la sala de urgencias, mientras esperaban los resultados de los análisis, Mateo y Valentina se sentaron uno al lado del otro, ambos mirando fijamente a Leo.
que finalmente se había dormido después de recibir medicación intravenosa. El médico regresó con una buena noticia. Tiene una infección de oído. Necesitará antibióticos, pero estará bien. La fiebre debería bajar en las próximas horas. El alivio fue visible en ambos. Cuando el médico se fue, se quedaron de nuevo a solas con Tintos, Leo durmiendo entre ellos. «Es igual a ti», murmuró Valentina rompiendo el silencio. «Todo el mundo lo dice desde que nació». Mateo observó el rostro de su hijo, intentando reconocerse en esos pequeños rasgos. «Tiene tu nariz», dijo por fin con una media sonrisa. «Y tu terquedad, probablemente». Valentina no pudo evitar sonreír levemente. «Eso es de los dos». Después de un momento de silencio, Mateo volvió a hablar, esta vez en un tono serio, con una sinceridad que le salió del alma. «El día que rompimos, no dije que no quería hijos, Valentina. Dije que quería estar preparado para ser un padre mejor que el mío. Mi mayor miedo siempre fue fallarle a mi familia». Hizo una pausa, tragando saliva, las palabras saliendo con dificultad. «Pero si lo hubieras sabido, si me hubieras dado la oportunidad de saberlo, yo habría estado ahí, Valentina, para cada ecografía, cada patada, el nacimiento, para todo». Valentina lo miró de verdad por primera vez desde su reencuentro, sus ojos llenos de arrepentimiento y una comprensión que no había tenido antes. «Te veía en las noticias, siempre de viaje, siempre triunfando», murmuró. «Pensé que había hecho lo correcto al no atarte a nosotros. No habría sido atarme, Valentina, habría sido liberarme». Justo en ese momento, Leo se removió en su sueño, y ambos, de forma instintiva, extendieron la mano para calmarlo. Sus dedos se rozaron sobre la pequeña frente del bebé, y por un instante, ninguno de los dos se apartó. Era el punto de inflexión, el momento en el que el muro de Valentina se derrumbó, y el corazón de Mateo se abrió a la posibilidad de un futuro juntos. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios y de negociaciones. Después del susto en el hospital, Valentina aceptó a regañadientes que Mateo visitara a Leo. Al principio insistió en que las visitas fueran supervisadas y en su apartamento, 3 veces a la semana, 2 horas cada vez, como si estuvieran negociando un contrato multimillonario. Mateo, con la misma seriedad que utilizaba en sus negocios, contraofertó. 5 veces 3 horas. Acabaron acordando 4 visitas semanales de 2 horas y media, un compromiso que ninguno de los dos encontraba ideal, pero que ambos podían aceptar. La primera visita oficial fue un martes por la tarde. Mateo llegó puntual con un oso de peluche casi tan grande como Leo. «¿En serio?», preguntó Valentina al abrir la puerta. «¿No podías empezar con algo más pequeño?». Mateo se encogió de hombros, sonriendo. «Tengo 6 meses que recuperar». Leo, ya recuperado de su infección, observó al extraño desde los brazos de su madre con curiosidad, pero sin miedo. Cuando Mateo le ofreció el oso, el bebé lo cogió de inmediato, fascinado por su suavidad. «Le gusta», dijo Mateo con un deje de orgullo en la voz. Valentina puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar una pequeña sonrisa. A esta edad le gusta todo lo que pueda morder. Las primeras visitas fueron incómodas, tensas, llenas de silencios que se sentían como abismos. Valentina se quedaba siempre en la misma habitación, vigilante, mientras Mateo intentaba torpemente conectar con su hijo. Cambiaba pañales con la concentración de quien desactiva una bomba, preparaba biberones siguiendo las instrucciones al pie de la letra, y leía cuentos infantiles con voces exageradas que hacían reír a Leo. Una tarde, mientras Mateo jugaba con Leo en la alfombra, Valentina lo observaba desde el sofá. El bebé había comenzado a gatear hace poco y se movía con una rapidez sorprendente. «Es muy ágil para su edad», comentó Mateo. «Fernanda dice que podría empezar a andar pronto», respondió Valentina. «Es muy avanzado para todo». «Como su madre», dijo Mateo, y por primera vez desde que se habían reencontrado. El comentario no sonó forzado ni calculado. Era simplemente una observación sincera. Valentina lo miró, sorprendida,
y por un momento vio al hombre del que se había enamorado años atrás. Con el paso de las semanas, Mateo reorganizó por completo su vida profesional, delegó los viajes a su equipo, programó videoconferencias en lugar de reuniones presenciales y bloqueó sus visitas como compromisos inamovibles, sagrados. Rodrigo, su abogado, se dio cuenta durante una reunión. «Nunca te había visto salir corriendo de la oficina a las 5 de la tarde», comentó con curiosidad. «Es mi hora con Leo», explicó Mateo con sencillez. «No me la perdería por nada del mundo». «¿Te ha cambiado?», observó Rodrigo. «Para mejor, creo». Mateo asintió. Leo lo había cambiado, o tal vez había despertado una parte de él que siempre había estado allí, esperando. Un mes después de su reencuentro, Mateo adaptó una de las habitaciones de su ático para Leo. La llenó de juguetes educativos, libros y una cuna que él mismo ayudó a montar, para sorpresa de su asistente personal. «Quiero pedirte algo», le dijo a Valentina durante una de sus visitas. «Me gustaría llevar a Leo a mi apartamento alguna vez para que vea su habitación». Valentina apretó la mandíbula. Su respuesta fue cautelosa y llena de dudas. «No estoy segura, Mateo. Aún es muy pequeño. ¿Puedes venir tú también?» «Por supuesto», se apresuró a añadir. «No intento separaros. Solo quiero que conozca ese espacio que también es suyo». Después de varios días de considerarlo, Valentina finalmente aceptó. El miedo en su corazón era más pequeño que el deseo de que su hijo conociera a su padre. La primera visita al apartamento de Mateo fue un sábado. Valentina se quedó impresionada por la habitación que había preparado para Leo, aunque intentó no demostrarlo. «Has pensado en todo», admitió pasando la mano por la madera lisa de la cuna ecológica. «Quiero hacerlo bien», respondió él, mientras Leo exploraba entusiasmado sus nuevos juguetes. Durante las semanas siguientes, la tensión entre ellos comenzó a disminuir gradualmente. Las conversaciones ya no se limitaban estrictamente a Leo. Ocasionalmente hablaban de trabajo, de amigos en común, incluso de películas o libros. Un día, Valentina, llegó a recoger a Leo al apartamento de Mateo y lo encontró dormido en sus brazos mientras le leía un cuento. «No quise despertarlo», susurró Mateo. Se quedó dormido en la parte en la que el elefante encuentra a su familia. Valentina observó la escena. Su hijo, perfectamente cómodo y seguro en los brazos de su padre, y Mateo, sosteniendo a Leo como si fuera lo más preciado del mundo. Algo se removió dentro de ella, una emoción que había intentado mantener enterrada. «¿Quieres un café mientras...?» «¿Esperamos a que se despierte?», ofreció Mateo. Valentina asintió y por primera vez se sentaron juntos en la terraza del ático, con el horizonte de la Ciudad de México a sus pies, y simplemente hablaron, como dos personas que comparten algo importante, no como adversarios. Cuando se acercó el primer cumpleaños de Leo, surgió la inevitable pregunta de cómo celebrarlo. «Estaba pensando en algo pequeño en mi apartamento», comentó Valentina. «Solo la familia cercana». Mateo asintió, intentando ocultar su decepción. «Claro, lo entiendo. Puedo visitarlo al día siguiente». Valentina lo estudió por un momento antes de añadir, «Pero supongo que tú también eres familia ahora, si quieres venir». La sonrisa de Mateo iluminó su rostro. «Me encantaría. Gracias». Llegó el cumpleaños. El pequeño apartamento de Valentina se decoró con globos y serpentinas. Don Pedro, Paula, Fernanda y unos pocos amigos cercanos llenaron el espacio. Elena, la madre de Mateo, también había sido invitada y se había vuelto incondicional para la familia. Para sorpresa de muchos, cuando Leo vio entrar a Mateo con un paquete envuelto en papel brillante, gateó rápidamente hacia él, extendiendo sus pequeños brazos para que lo cogiera. «Papá», exclamó el pequeño, pronunciando su primera palabra clara dirigida a Mateo. La sala se quedó en silencio, un silencio lleno de emoción y asombro. Mateo sintió que algo se rompía y se reconstruía al mismo tiempo dentro de él. Con manos temblorosas cogió a su hijo. «Sí, Leo»,
murmuró con la voz ronca. Soy papá. Cuando miró a Valentina, vio lágrimas en sus ojos. No eran lágrimas de resentimiento ni de tristeza. Eran lágrimas de reconocimiento, de aceptación. Esa noche, mientras ayudaba a Valentina a limpiar después de que todos se hubieran marchado, Mateo por fin se atrevió a preguntarle lo que llevaba semanas pensando. ¿Por qué le pusiste mi nombre como segundo nombre? Valentina se detuvo y lo miró directamente. Porque nunca quise que olvidara de dónde venía, respondió con sinceridad. A pesar de todo, siempre quise que supiera quién era su padre. En ese momento, con Leo durmiendo plácidamente en su cuna, Mateo supo que estaban dando los primeros pasos hacia algo que nunca creyó posible: ser una familia, cualquiera que fuese la forma que tomara. 3 meses después del primer cumpleaños de Leo, Valentina recibió una llamada inesperada de Mateo. Tengo una propuesta para ti, dijo sin preámbulos. Profesional, quiero decir. Te escucho, respondió. Ella, intrigada. Ecosoluciones México está planeando construir una nueva sede. Quiero que sea un edificio completamente sostenible, un modelo para el futuro. Y quiero que lo diseñes tú. Valentina casi suelta el teléfono. ¿Estás de broma? Es un proyecto enorme, Mateo. Hay estudios de arquitectura mucho más grandes que el mío que matarían por esa oportunidad. Ninguno tiene tu visión o tu compromiso con la sostenibilidad, replicó él. Además, he visto tu trabajo. Eres brillante, Valentina. Ella se quedó en silencio, procesando la oferta. No necesito una respuesta ahora. Piénsalo. El proyecto es tuyo si lo quieres. Esa noche, mientras Leo dormía, Valentina revisó el portafolio de proyectos de Ecosoluciones. La nueva sede sería el proyecto más ambicioso de la empresa hasta la fecha. Un complejo de oficinas, laboratorios y espacios comunitarios que buscaba redefinir la arquitectura corporativa en México. A la mañana siguiente, llamó a Mateo. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Trabajaremos juntos en el proyecto. Tú entiendes la visión de tu empresa mejor que nadie, y yo puedo traducirla en espacios funcionales y sostenibles. Será una colaboración. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Me parece perfecto, respondió Mateo por fin, y Valentina pudo escuchar la sonrisa en su voz. Establecieron un espacio de trabajo conjunto en un pequeño estudio que Mateo alquiló cerca de las oficinas de Ecosoluciones. 2 días a la semana se reunían allí para trabajar en el proyecto, a veces con Leo jugando en una zona segura que habían habilitado para él. Las primeras sesiones fueron estrictamente profesionales, hablando de materiales, eficiencia energética, diseño biofílico. Pero poco a poco las conversaciones comenzaron a extenderse más allá del proyecto. ¿Te acuerdas de aquel viaje a Oaxaca?, preguntó Mateo una tarde mientras revisaban muestras de piedra local. Nos quedamos en aquella posada con techos de paja y patios interiores. Valentina sonrió ante él. Recuerdo, el dueño nos preparaba chocolate caliente cada mañana. Esa arquitectura vernácula tenía mucho que enseñarnos sobre ventilación natural y aprovechamiento de la luz. Siempre fuiste observadora, comentó Mateo. Eso me gustaba de ti. El comentario quedó flotando entre ellos como una confesión inesperada, un recordatorio de un pasado que aún los unía. A medida que el proyecto avanzaba, también lo hacía su relación. No era un regreso a lo que habían sido antes. Era algo nuevo, construido sobre unos cimientos diferentes, más fuertes, más sólidos. Compartían la crianza de Leo de forma más fluida, consultando las decisiones, apoyándose mutuamente. Un sábado, mientras veían a Leo dar sus primeros pasos tambaleantes en el parque, Mateo le hizo una propuesta. He estado pensando, comenzó con cierta cautela. ¿Qué te parece si diseñamos una casa también? ¿Una casa? ¿Para quién? Para Leo, respondió Mateo. Un lugar donde pueda crecer con espacio, con naturaleza, cerca de la ciudad pero no en medio del caos. Un hogar que incorpore todo lo que valoramos los dos. Valentina lo miró con sorpresa. ¿Me estás sugiriendo que vivamos juntos? Estoy sugiriendo que diseñemos un hogar para nuestro hijo, aclaró Mateo.
La forma en que lo habitemos es algo que podemos decidir más adelante. La idea era audaz, pero tenía sentido. Leo pronto necesitaría más espacio. El apartamento de Valentina era pequeño, y aunque el ático de Mateo era grande, estaba en una zona demasiado urbana para que un niño creciera con libertad. Tendría que ser a las afueras, dijo Valentina por fin, aceptando implícitamente la propuesta. Quizás hacia la sierra o Toluca. Mateo sonrió, comprendiendo que ella se estaba tomando la idea en serio. Podríamos buscar terrenos este fin de semana si quieres. Y así comenzó la búsqueda de un hogar, no solo para su hijo, sino para la familia que estaban a punto de formar. Encontraron el lugar perfecto un mes después, 1 hectárea en las colinas que dominaban el valle, a menos de 1 hora de la ciudad. El terreno tenía árboles centenarios, un pequeño riachuelo y espacio suficiente para crear algo verdaderamente especial. Trabajar en los planos de la casa se convirtió en una especie de terapia para ambos. Cada espacio reflejaba sus valores compartidos, grandes ventanales para la luz natural, materiales locales, sistemas de recogida de agua, energía solar. La habitación de Leo debería dar al este, sugirió Valentina una noche, mientras trabajaban en el estudio, para que el sol de la mañana lo despierte suavemente. Y necesitará un espacio para jugar fuera, añadió Mateo, con árboles para trepar cuando sea mayor. ¿Cuántas habitaciones estamos planeando exactamente?, preguntó Valentina al darse cuenta de que el diseño incluía 5 dormitorios. Mateo dudó antes de responder, su voz llena de esperanza. Pensé que quizás Leo podría tener hermanos algún día. Valentina lo miró fijamente, sorprendida por la implicación. No estoy dando nada por hecho, aclaró rápidamente, solo pensando en las posibilidades futuras, sea cual sea la forma que tome nuestra familia. Esa noche, después de terminar las modificaciones del diseño, Mateo acompañó a Valentina y a Leo a su apartamento. El pequeño se había quedado dormido en el coche. En la tranquila intimidad del apartamento, con Leo ya arropado en su cuna, se detuvieron en la sala de estar. Había una tensión diferente entre ellos, una expectativa no expresada. Este proyecto de la casa, comenzó Valentina, su voz apenas un susurro. ¿Qué estamos haciendo realmente, Mateo? Él respiró hondo antes de responder, las palabras saliendo del corazón. Creo que estamos reconstruyendo algo que nunca debimos perder. Se miraron en silencio. Años de historia compartida, dolor y ahora esperanza. Todo concentrado en ese intercambio de miradas. Mateo dio un paso hacia ella, y por primera vez desde su reencuentro, le tomó la mano. Nunca dejé de quererte, confesó con la voz apenas un susurro. Pero entiendo si para ti ahora es diferente. Valentina sintió que algo se derrumbaba dentro de ella, una última barrera de protección. Tenía tanto miedo de que al final nos abandonaras, que decidí ser yo la que lo terminara todo, admitió con la voz quebrándose. Era más fácil marcharme que esperar a que lo hicieras tú. Mateo le puso una mano en la cara, acariciando suavemente su mejilla. No me voy a ninguna parte, Valentina. El beso que siguió fue como volver a casa después de un largo viaje, familiar y nuevo al mismo tiempo, cargado de promesas y posibilidades. El amor, el que habían creído perdido, había encontrado su camino de regreso a casa. La construcción de la casa comenzó en primavera. Valentina supervisaba los trabajos mientras continuaba con el proyecto de la sede de Ecosoluciones. Mateo, por su parte, dividía su tiempo entre la empresa, Leo y las visitas frecuentes a la obra. Una tarde, mientras revisaban el progreso de los cimientos, Mateo recibió una llamada que lo cambiaría todo. Era una oferta para expandir Ecosoluciones a Europa. Su sueño más grande, una oportunidad única en la vida. ¿Una oferta de expansión a Europa?, preguntó Valentina esa noche cuando Mateo le contó la llamada. Es lo que siempre has querido. Mateo asintió pensativo. Es una oportunidad única. 3 nuevas sedes, Ciudad de México, Madrid y París.
Valentina sintió que un escalofrío familiar se instalaba en su pecho. La historia parecía estar repitiéndose, y el miedo que había logrado enterrar volvió a la superficie. ¿Cuándo te marcharías?, preguntó intentando mantener la compostura. Tendría que pasar allí al menos 6 meses para establecer las operaciones, respondió Mateo, observando cómo el rostro de Valentina se ensombrecía. Sí, decido aceptar. Sí, Mateo, es tu sueño. Por supuesto que debes aceptar. La respuesta de Mateo fue simple, pero llena de una verdad que había tardado años en entender. Mi sueño ha cambiado, Valentina. O quizás por fin he entendido cuál era mi verdadero sueño. Los días siguientes fueron tensos. A pesar de las palabras de Mateo, Valentina no podía sacudirse la sensación de que la historia se repetiría. Cada vez que lo veía revisando correos en su teléfono o hablando en inglés por teléfono, sentía que lo estaba perdiendo de nuevo. Una tarde, mientras Leo jugaba en el jardín de Don Pedro, Valentina le confesó sus miedos a Paula. Va a aceptar la oferta. Lo sé, dijo, observando a su hijo intentar atrapar una mariposa. Y volveremos a estar en el punto de partida. ¿Te lo ha dicho él?, preguntó Paula exasperada. No hace falta. Es la oportunidad de su vida. Paula, con una paciencia infinita, le hizo ver el error que estaba cometiendo. No has aprendido nada de todo esto. La última vez asumiste lo que él pensaba, en lugar de preguntarle directamente. Y mira a dónde os llevó eso. Las palabras de Paula resonaron en Valentina. Tenía razón. Estaba cometiendo el mismo error 2 veces. Esa noche, después de acostar a Leo, decidió confrontarlo. Javier había venido a cenar y ahora ambos estaban sentados en el pequeño balcón del apartamento. Necesito saber qué vas a hacer con la oferta de Europa, dijo Valentina sin rodeos. No por mí, sino por Leo. Él necesita estabilidad. Mateo la miró con seriedad. He estado considerando todas las opciones, respondió. Hay mucho en juego. Lo entiendo, dijo Valentina, preparándose para lo peor. Si decides irte, podemos establecer un horario para las visitas y las videollamadas para que Leo no pierda el contacto contigo. Mateo frunció el ceño, su voz llena de confusión. ¿De qué hablas? No estoy considerando irme, Valentina. Estoy considerando cómo reestructurar mi empresa para no tener que hacerlo. Valentina lo miró, confundida. Pero dijiste que tendrías que pasar 6 meses allí. Si siguiera el plan de expansión tradicional. Sí, explicó Mateo. Pero he estado trabajando con mi equipo en una estructura diferente. Contrataríamos a directores locales para cada oficina europea y yo supervisaría desde aquí con viajes cortos cuando sea estrictamente necesario. ¿Harías eso?, preguntó Valentina sorprendida. ¿Renunciarías a estar al frente de la expansión? Mateo le tomó las manos, su voz llena de amor y certeza. No estoy renunciando a nada, Valentina. Estoy eligiendo lo que realmente importa. Mi empresa seguirá creciendo, pero no a expensas de mi familia. No de nuevo. El miedo se disipó, y la esperanza que había estado escondida floreció en el corazón de Valentina. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Mateo anunció su plan de reestructuración, sorprendiendo a la junta directiva, pero finalmente obteniendo su aprobación. Mientras tanto, la construcción de la casa avanzaba a pasos agigantados. Las paredes ya estaban levantadas y el tejado se completaría pronto. Una tarde, mientras supervisaban la instalación de los paneles solares, Mateo llevó a Valentina a un punto alto del terreno, desde donde se podía ver toda la propiedad. ¿Qué te parece?, preguntó, abrazándola por detrás, mientras contemplaban su futuro hogar. Es perfecto, respondió ella, apoyándose en su pecho. Mejor de lo que imaginaba. Hay algo que he querido preguntarte, dijo Mateo de repente serio. Tú y Leo os mudaréis aquí cuando esté terminada. Valentina se giró para mirarlo. Creí que esa era la idea, ¿no? Sí, pero no quiero dar nada por hecho. Quiero que sea tu decisión completamente tuya. Valentina estudió su rostro, comprendiendo lo que no estaba diciendo explícitamente. ¿Me estás pidiendo que vivamos juntos como una familia? Sí, respondió Mateo con sencillez.
Eso es exactamente lo que estoy pidiendo. Valentina sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. Creo que ya sabes la respuesta. Y así, el amor, el que había sobrevivido a un malentendido, a la distancia y a la soledad, se selló con la promesa de un hogar juntos. 3 meses después, la casa estaba casi terminada. Habían decidido hacer una pequeña fiesta de inauguración, invitando a la familia y amigos cercanos. Sería también la presentación oficial de su reconciliación, aunque para muchos ya era evidente lo que estaba ocurriendo entre ellos. El día de la inauguración amaneció soleado y perfecto. La casa resplandecía bajo la luz del sol. Paredes de piedra local se combinaban con grandes ventanales, techos verdes cubiertos de vegetación y un patio central con un roble centenario que habían conservado durante la construcción. Los invitados comenzaron a llegar al mediodía. Don Pedro y Elena, los orgullosos abuelos, fueron los primeros. Paula y Rodrigo llegaron juntos, para sorpresa de pocos. Fernanda vino con su marido y sus gemelos, compañeros de juego perfectos para Leo, que corría excitado por la casa, enseñándosela a todo el que quisiera verla. Mateo había preparado un pequeño discurso para dar la bienvenida a todos, pero al ver a sus seres queridos, reunidos en el hogar que habían creado, sintió que necesitaba hacer algo más significativo. Después de que todos hubieran recorrido la casa y se hubieran reunido en el patio central para comer, Mateo pidió atención. Primero, quiero daros las gracias a todos por compartir este día con nosotros, comenzó. Esta casa representa mucho más que un lugar para vivir. Es el símbolo de una segunda oportunidad, de una familia reconstruida. Miró a Valentina, que sostenía a Leo en brazos, ambos sonriéndole. Hace 1 año y medio estaba en el aeropuerto creyendo que mi vida estaba completa, porque mi negocio iba bien. No tenía ni idea de lo que realmente me estaba perdiendo. Se acercó a Valentina y le tomó la mano libre. Una vez perdí lo más importante por no saber comunicar lo que realmente quería. No cometeré el mismo error 2 veces. Ante la mirada sorprendida de todos, se arrodilló y sacó una pequeña caja de su bolsillo. Valentina García, quiero construir mi vida contigo y con Leo, aquí en la casa que hemos diseñado juntos. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? Valentina, con lágrimas en los ojos, asintió mientras los invitados aplaudían emocionados. Sí, respondió por fin. Sí, quiero. Mateo le colocó el anillo en el dedo y se puso de pie para besarla, mientras Leo aplaudía sin entender del todo lo que ocurría, pero contagiado por la alegría del momento. Cuando el beso terminó, Valentina le susurró algo al oído. «Yo también tengo algo que decirte», murmuró, tomando su mano y colocándola sobre su vientre. «Nuestra familia seguirá creciendo». Los ojos de Mateo se abrieron de par en par, llenos de sorpresa y emoción. Esta vez, él estaría ahí para cada momento, desde el principio. La celebración continuó hasta el atardecer. Mientras los últimos rayos de sol iluminaban su nuevo hogar, Mateo sostenía a Leo en sus brazos, observando el rostro radiante de Valentina. El oso de peluche que le había regalado en su primera visita seguía siendo el favorito de Leo, a pesar de todos los nuevos juguetes que ahora llenaban su habitación. «Papá», dijo el pequeño tocando la mejilla de Mateo. «¿Casa?» «Sí, Leo», respondió Mateo, sintiendo que su corazón podía estallar de felicidad. Nuestra casa, nuestro hogar. El círculo por fin se había completado. De extraños que se amaron a padres separados y ahora a una familia unida por el amor y la verdad. La vida que habían construido juntos era más hermosa que cualquier edificio que pudieran diseñar. 2 años después, el sonido de las risas de los niños llenaba el jardín de la casa en las colinas. Leo, ahora de 3 años, corría persiguiendo burbujas, mientras su hermana de 1 año, Sofía, intentaba seguirle con pasos tambaleantes. Valentina observaba a sus hijos desde la terraza con una taza de café en la mano y una sonrisa en los labios. Aún le parecía increíble cómo había cambiado su vida en los últimos años.
de ser una madre soltera que luchaba por equilibrar su carrera con la crianza, a tener una familia completa y su propio estudio de arquitectura, que había ganado reconocimiento nacional por sus diseños sostenibles. ¿En qué piensas?, preguntó Mateo sentándose a su lado y rodeándola con un brazo. En la suerte que tenemos, respondió ella apoyándose en él. En cómo estuvimos a punto de perder todo esto, pero no lo perdimos. Eso es lo que importa. Mateo le dio un suave beso en la frente. La casa que habían diseñado juntos se había convertido en el centro de sus vidas. Mateo había transformado una de las habitaciones en una oficina, desde donde dirigía Ecosoluciones, ahora con operaciones en 6 países. Los viajes internacionales seguían formando parte de su trabajo, pero nunca superaban los 4 días, y Valentina y los niños lo acompañaban siempre que era posible. La sede de Ecosoluciones en la Ciudad de México, diseñada por Valentina, se había inaugurado el año anterior, recibiendo múltiples premios por su innovación y sostenibilidad. El éxito del proyecto había impulsado su carrera, permitiéndole seleccionar cuidadosamente sus proyectos para equilibrarlos con la vida familiar. «Mami, mira lo que he encontrado», gritó Leo corriendo hacia ellos con algo en sus pequeñas manos. «Con cuidado, mi amor», advirtió Valentina mientras el niño subía a los escalones de la terraza. Leo abrió las manos para revelar una pequeña rana verde. «Se parece a la del cuento que me lee papá», dijo emocionado. «Es verdad», asintió Mateo fingiendo asombro. «Debe ser una prima de la rana. Gustavo del Estanque. Se la puedo enseñar a Sofía. Claro, pero luego tenemos que soltarla, ¿vale? Su familia debe estar buscándola». Leo asintió con solemnidad y regresó al jardín, caminando ahora con sumo cuidado para no asustar a su tesoro. «Es igual que tú cuando te concentras en algo», comentó Valentina con esa misma expresión de determinación. «Pero tiene tu corazón», replicó Mateo, «siempre preocupado por los demás, siempre compartiendo». El timbre de la puerta interrumpió su conversación. Segundos después, Paula y Rodrigo, ahora oficialmente prometidos, aparecieron con una botella de vino y una tarta. «Traemos provisiones para la reunión familiar», anunció Paula abrazando a su hermana. Poco después, llegaron don Pedro y Elena, quienes se habían vuelto inseparables en los últimos años, compartiendo la alegría de ser abuelos y una amistad que muchos sospechaban que era algo más. Mientras los adultos preparaban la comida y ponían la mesa en la terraza, los niños jugaban bajo la sombra del roble centenario. Este árbol se había convertido en el guardián silencioso de su felicidad, testigo de cumpleaños, aniversarios y momentos cotidianos que tejían la historia de su familia. «¿Recuerdas la primera vez que vinimos a ver este terreno?», le preguntó Mateo a Valentina mientras servía unas copas. «¿Cómo olvidarlo?». Ella sonrió. «Leo apenas caminaba y se cayó en aquel charco gigante. Todos acabamos llenos de barro. Ahí fue cuando supe que este sería nuestro hogar», confesó. «Mateo, al verte cubierta de barro, riendo a carcajadas con Leo en tus brazos, nunca te habías visto más hermosa». Valentina lo besó suavemente, aún asombrada de cómo, después de todos estos años, Mateo seguía mirándola como si fuera la única mujer en el mundo. La tarde transcurrió entre conversaciones, risas y planes de futuro. Paula y Rodrigo anunciaron que habían fijado una fecha para su boda, inspirados por la historia de Mateo y Valentina. «Si vosotros dos pudisteis superar todo eso, nosotros podemos con cualquier cosa», bromeó Rodrigo, quien había pasado de ser solo el abogado de Mateo a convertirse en un amigo cercano y pronto parte de la familia. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, Mateo tomó a Sofía en brazos mientras Valentina buscaba a Leo, que jugaba con los hijos de Fernanda, recién llegados a la reunión. «Es hora del baño, campeón», dijo Valentina, aunque sabía que sería una batalla para convencerlo. Para su sorpresa, Leo asintió, sin protestar. «Bien, pero ¿puede papá contar el cuento del millonario y la mamá que se encontraron en el aeropuerto?». Valentina y Mateo intercambiaron una mirada de complicidad.
Era el cuento favorito de Leo, una versión infantil y endulzada de su propio reencuentro, que Mateo había convertido en un relato especial para su hijo. «Claro que sí», prometió Mateo, con efectos de sonido y todo. Más tarde, después de bañar a los niños y acostarlos, Mateo y Valentina regresaron a la terraza. Sus invitados ya se habían marchado y la casa estaba en silencio. La luna llena iluminaba el valle bajo ellos, y las luces de la Ciudad de México parpadeaban a lo lejos. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Mateo sirviendo 2 copas de vino. «¿Cómo podría olvidarlo?», respondió Valentina. «Hace exactamente 2 años que nos mudamos aquí y 3 años y medio desde que nos reencontramos en el aeropuerto. El peor y el mejor día de mi vida», reflexionó Mateo. «Verte marchar con Leo en brazos sin saber que era mi hijo y luego descubrir la verdad». Valentina le tomó la mano entrelazando sus dedos con los de él. «A veces me pregunto qué habría pasado si no nos hubiéramos encontrado ese día». «Nos habríamos encontrado de todos modos», respondió Mateo con certeza. «Hay personas que están destinadas a estar juntas, sin importar cuántos desvíos tomen sus caminos». Se quedaron en silencio, disfrutando de la paz de la noche y de la cercanía del otro. En la habitación de los niños, el monitor de bebés transmitía la suave respiración rítmica de Leo y Sofía. «¿Recuerdas lo que me dijiste aquel día en el aeropuerto?», preguntó Mateo después de un rato. «No quiero saber nada de ti», citó Valentina sonriendo ante la ironía. «El universo debió de reírse de mí. El universo sabía lo que hacía», replicó Mateo, atrayéndola más cerca. «A veces necesitamos perder algo para entender de verdad su valor. Y a veces», añadió Valentina mirando hacia la casa que habían construido juntos, «lo que perdemos vuelve a nosotros, más fuerte y más hermoso que antes». En la distancia, las luces de un avión surcaban el cielo nocturno, recordándoles dónde había comenzado su historia. De un encuentro casual en un aeropuerto a una familia completa, de palabras duras nacidas del miedo a promesas de amor cumplidas día a día. La vida no siempre sigue el camino que planeamos, pero a veces nos lleva exactamente a donde se supone que debemos estar. Y en este hogar, construido sobre el amor, la verdad y la superación, Mateo y Valentina habían encontrado su destino.